Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy la doctora Caparrós, como les comenté en el chat, no sé si todos lo habían podido observar. Hoy voy a dar un poquito una clase de medio ambiente a pedido del doctor Allende Álvarez. Igualmente vamos a hacer unos minutitos, ¿no? 5 minutitos para ver si entra algunos compañeros más o compañeras, ¿sí? Muchas gracias, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, profe, esperamos. Bueno, nuevamente, mi nombre, como dice ahí el Zoom, es Paula Caparrós, soy abogada. Soy docente en la materia de recursos naturales en la Universidad Nacional y también soy docente de recursos naturales en la Universidad FASTA a distancia y en presencial en ingeniería ambiental en la Universidad FASTA también. ¿Sí? Hace muchos años que me dedico a dar clases de derecho ambiental en distintos lugares y con distintos públicos. Así que le invito a charlar un rato, más que dar una clase académica y rígida sobre el tema, era charlar un poquito sobre medio ambiente, ¿sí? Tratar de despertar algunas curiosidades y generar algún tipo de cambio entre todos nosotros. Antes de eso, y antes de comenzar a hablar, yo les voy a pedir a todos que completen la encuesta del primer cuatrimestre, que está en el aula de, obviamente, la materia de filosofía, pero que completen todas las encuestas de todas las materias que estén cursando, ¿sí? Eso nos sirve a nosotros, ¿sí? Como parte del equipo docente, sea de una materia o de otra, para poder saber qué necesidades tienen ustedes, en qué estuvimos bien y en qué estuvimos mal, y poder ir modificando nuestra práctica docente de un cuatrimestre a otro, ¿sí? Pero si ustedes no la completan, es anónima, no sabemos quién completó qué, pero es fundamental para que el docente pueda intentar ser mejor docente cada cuatrimestre, ¿sí? Así que les pido que por favor completen sí o sí las encuestas, y les voy a pedir también que, de acuerdo a lo que me dijo el doctor Allende, me dijo que la semana que viene van a tener que entregar el trabajo final, así que, bueno, cualquier duda se comunican con él, pero la semana que viene del 5 al 8, porque el viernes es feriado, ¿sí? No sé si estaban más temas, si lo sabían.
yo se los confirmo. Bien, pasados los parroquiales, vamos a charlar un poquito de medio ambiente. No sé si ustedes tienen algún tema en particular que les haya generado curiosidad a lo largo de los años, me preguntan, y si no, vamos a hacer una especie de paneo general en algo que tenga algo que ver con la filosofía, ¿verdad? No es que voy a hablar de que no tiene nada que ver con la filosofía. Nosotros, desde el derecho ambiental, lo que vamos tratando de generar es un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma está relacionado con la ética, con la filosofía, ¿sí? Y con un montón de otras materias más. Bien, no es simplemente voy a cuidar este recurso natural agua, este recurso natural aire, ¿sí? Es una cuestión mucho más amplia. Como creo que ya les han dado alguna pequeña introducción sobre medio ambiente, les han hablado de la interdisciplinariedad que tiene el derecho ambiental y el medio ambiente en sí mismo, no solo el derecho. ¿Sí? El derecho es una de las partes que es la que vendría a regular, legislar y tratar de dar solución a una problemática que tal vez no es simplemente jurídica, sino que tiene que ver con un... Cuando hablamos de medio ambiente, nosotros en un concepto amplio no nos referimos solo a los recursos naturales. De hecho, las materias de legislación en todas las facultades se llaman derecho ambiental y de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque una cosa es regular la gestión de un recurso natural y otra cosa es el derecho ambiental. Una cosa es decir, bueno, ley de bosques, cuidamos estos bosques nativos de esta manera, a través de una ley, ¿verdad? Pero en realidad el derecho ambiental incluye muchas otras cuestiones, como por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo sociocultural, con lo económico, con lo turístico, con lo territorial. ¿Sí? Entonces el derecho ambiental no va a legislar simplemente un recurso natural, sino que el derecho ambiental va a abarcar cuestiones mucho más complejas que simplemente un recurso. Es fundamental legislar los recursos, que son las famosas leyes de presupuestos mínimos. Nuestra Constitución en el artículo 41, con la reforma del 94, incorpora la obligación, ¿sí?, de la nación de legislar leyes de presupuestos mínimos, que nos van a dar un piso de protección, no un techo, es un piso de protección. Como los recursos naturales pertenecen a las provincias, cada provincia puede ser más restrictiva en la protección de un recurso natural, pero no puede proteger menos que lo que dice la ley de presupuestos mínimos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos una ley nacional de presupuestos mínimos genérica, que la llamamos la Ley General del Ambiente, nos va a establecer principios fundamentales del derecho ambiental. ¿Qué son? La información, el acceso a la información, la participación ciudadana, la evaluación de impacto ambiental y el proceso judicial ambiental. ¿Sí? A grandes rasgos, esa es nuestra Ley General del Ambiente. Esa vendría a ser nuestra ley de presupuestos mínimos jurídicos. Entonces va a establecer unos principios, los va a dejar plasmados en un artículo, nos va a decir que tenemos obligación de participar y tenemos obligación de informar, ¿sí? Siempre se va avanzando sobre estos temas, no sé si lo han escuchado últimamente, pero seguramente tal vez lo hayan leído o lo hayan escuchado. Nosotros hace muy poquito incorporamos como legislación nacional el Acuerdo de Escazú. ¿Sí? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que se firmó en Latinoamérica, en el cual muchos países de Latinoamérica se obligan a cumplir con el acceso a la información ambiental, porque una cosa es garantizar información y otra es el acceso a todo el mundo, la participación ciudadana y la tutela judicial efectiva de los derechos ambientales. ¿Sí? Entonces,
nuestro Tratado de Escazú es lo que ahora se convirtió en ley. Entonces, nos vamos avanzando todo el tiempo en esta cuestión de presupuestos mínimos y de protección. ¿Saben más o menos a qué se refieren la ley de presupuestos mínimos o el convenio de Escazú cuando hablamos de participación ciudadana? ¿Lo han escuchado? ¿Tienen idea de cómo se llama realmente? Bueno, eso es la pública, ¿sí? La audiencia pública es la forma que tenemos los ciudadanos de participar en las decisiones del Estado. Entonces, tanto nuestra ley de presupuestos mínimos como esta nueva norma que deriva del Tratado de Escazú, lo que nos están diciendo es que es obligatorio cuando se vaya a tomar una decisión estatal que afecte al medio ambiente, realizar la audiencia pública. Mañana, la Nación convoca una audiencia que es importante, que en realidad tenemos que anotarnos para participar, no es que yo pongo un Zoom y entro a una audiencia pública, o que voy a un lugar y participo en una audiencia pública. Uno se tiene que anotar en un registro para poder formar parte y participar de esta audiencia. La audiencia de mañana, 1 de julio, a las 10 de la mañana, este tema sí lo han escuchado, es la audiencia pública por la explotación de hidrocarburos en la plataforma marina del norte del frente marítimo argentino. O sea, vendría a ser nosotros. Nosotros estamos en el norte, en la parte del norte del frente marítimo, ¿verdad? Porque no somos la Patagonia. Entonces, la audiencia pública que se va a realizar mañana a las 10 de la mañana es la que garantiza nuestra participación ciudadana, el cumplimiento de los derechos en esta decisión que toma el Estado, ¿sí?, de licitar y otorgarle a una empresa la explotación de hidrocarburos. ¿Se entiende cuál es lo fundamental y lo necesario de que se legisle, de que se cumplan con estos requisitos? La participación ciudadana o la audiencia pública no nos garantiza que no lo vaya a hacer el Estado, que el Estado no decida continuar con eso, ¿sí? Pero sí nos garantiza poder ser escuchados y poder tener acceso a información que tal vez no tendríamos acceso si no participáramos de la audiencia pública. La audiencia pública es un activo, tiene un proceso, nosotros una vez que nos inscribimos vamos a estar, ustedes imagínense como si fuera un recinto, ahora esto, no todo es presencial, entonces es todo por Zoom, pero como si fuera un recinto, como si fuera una corte, en donde el Estado nos va a decir qué es lo que quiere hacer, la empresa candidata nos va a decir qué es lo que quiere hacer. Entre lo que quieren hacer tiene que estar la evaluación de impacto ambiental, ¿sí?, que es otra de las, tanto en la Constitución como en la Ley General del Ambiente. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? La evaluación de impacto ambiental es un estudio profundo, ¿sí?, técnico, en el cual nosotros vamos a analizar absolutamente todo. Entonces, vamos a decir, nosotros nos ubicamos en tales coordenadas. El suelo está compuesto de, el aire está compuesto de, cuestiones más técnicas que no manejamos los abogados, claramente, un geólogo nos dirá de qué está compuesto el suelo en ese lugar preciso, un ingeniero ambiental nos dirá de qué está compuesto el aire en esa porción de territorio, un ingeniero hidráulico o un geógrafo nos va a decir de qué tipo de agua contamos, que si es mar, que si es salada, qué minerales contiene, si es un río, si es una laguna. Toda esa información la tiene que contener la primera parte de la evaluación. Entonces es como una ficha técnica del lugar. Después vamos a tener la ficha técnica de la obra que se quiere hacer, de la industria que se va a instalar o de lo que fuera necesario, ¿sí? Si es una represa, ¿cómo funciona la represa? Si hablamos de explotación de hidrocarburos, ¿cómo vamos a realizar la explotación de hidrocarburos? Si es una industria, ¿cómo vamos a producir computadoras? ¿Con qué tecnología? ¿Sí? Esa es la parte de ficha técnica. Una vez que tenemos todas las fichas técnicas, la evaluación de impacto ambiental, y acá es donde viene la parte más interesante, nos va a decir qué daño podemos producir al ambiente. Entonces, va a haber todo un análisis acerca de qué daños puede causar los químicos que vamos a utilizar,
Por ejemplo, en Vaca Muerta, el fracking, ¿qué tipo de daño puede causar al medio ambiente la técnica fracking? ¿Qué tipo de daño al medio ambiente puede utilizar una plataforma de explotación de hidrocarburos offshore, fuera de la costa? ¿Sí? Ahí nos va a decir qué daño se puede causar, de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar. Y después nos va a decir qué vamos a hacer para evitarlo. Y ahí es donde viene la parte más importante de una evaluación de impacto ambiental. Ya sabemos cuál es el suelo, qué es lo que van a hacer, sea obra, o sea industria, o sea explotación. Sabemos qué daños vamos a causar y finalmente vamos a saber qué piensa hacer la empresa, la industria o la constructora para evitar esos daños. Cuando hablamos de, por ejemplo, explotación de hidrocarburos, además de decir, yo pienso mitigar el daño utilizando este tipo de tecnología limpia, o de energía limpia, o de lo que fuera que va a utilizar para la explotación, también tiene que tener lo que se llama un plan de contingencia. ¿Sí? Porque estamos hablando de que puede causar daño al ambiente. Hay una posibilidad seria de que cause un daño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden pasar los errores humanos o las fallas técnicas. Si falla y contamino efectivamente, no quedó otra opción. ¿Qué hago yo después? Eso es el plan de contingencia. ¿Cómo voy a resolver un accidente ambiental? ¿Sí? Para decirlo a grosso modo, imagínense, Chernobyl, explota un reactor nuclear, bueno, un plan de contingencia tiene que decir qué hago yo en caso de que esto explote. ¿Sí? En esa época claramente no existían estas obligaciones, ¿sí?, de impacto ambiental, etcétera, pero de una evaluación ambiental. En una audiencia pública, cuando se exponga y se haga pública esta evaluación de impacto, es donde nos vamos a enterar, nosotros como pueblo o la ONG que exista y que esté en la audiencia pública, se va a enterar realmente si la empresa y el Estado que pretenden realizar algún tipo de obra o explotación tienen y cumplen con estos requisitos. Supongamos que una no cumpliera con el requisito de la evaluación ambiental en los términos en que yo les acabo de contar, podríamos acudir judicialmente para impedir que esa industria se radique en ese lugar o que esa explotación se realice en ese lugar. ¿Sí? Ese es lo fundamental y lo necesario de poder garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana. ¿Hasta acá vienen bien? ¿Les resulta interesante? ¿Duda? Sí, sí, se Bien. entiende, se entiende. Estoy tratando de ser muy clara, nada de cosas complejas. Pero bueno, también son temas muy actuales. Y son cosas que por ahí nosotros escuchamos y tal vez formamos algún tipo de opinión y está bueno escuchar muchas campanas y para eso sirve una audiencia pública. A mí que las audiencias públicas se transmitieran en vivo, ¿no? Como ahora nosotros grabamos las clases y las subimos y cualquiera pueda acceder en el momento que pueda a esta información tan jugosa. ¿Por qué? Porque yo después uno empieza a leer y ve comentarios en Facebook o ve marchas contra tal cosa o fulano que defiende la otra y empezamos a poner, en vez de pensar realmente qué es lo que necesitamos, ahora van a entender qué es lo que quiero decir, empezamos a ponerle, a catalogar y a juzgar las acciones del otro. Entonces, la empresa es mala, el Estado corrupto, la ONG buena, ¿sí? Y es mucho más complejo que todo eso, ¿sí? Ni los ambientalistas son los más buenos del mundo, ni las empresas son las más malas del mundo, ni el Estado siempre es corrupto, ¿sí? Entonces, hay que tratar de informarse para luego no ser tan light, por decirlo de alguna manera, tan ligero con las opiniones que damos respecto de determinados temas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, como país, tenemos reservas de hidrocarburo enormes, tenemos reservas de litio enorme. El litio es el mineral que se viene para el futuro, es el que va a necesitar toda la tecnología del mundo, ¿sí? Es de lo que están hechas las baterías de celulares, computadoras,
hoy más que nunca, con la pandemia, que esa es nuestra única forma de comunicación, por ejemplo, no sabemos ni cuánto va a durar esto. Entonces nosotros como en Argentina poseemos la mayor reserva de litio del mundo. Es un recurso recontra apreciado. Bueno, yo no me voy a poner a decir, nada, porque tienen que hacer un agujero en la montaña y la minería es mala y la empresa es mala. Nosotros no podemos, ni nosotros ni ningún país, puede hacer eso respecto de ningún natural. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es ser responsables en la explotación y el aprovechamiento de ese recurso. ¿Sí? Ni la empresa es mala, ni el ambientalista es bueno, ni el Estado siempre es corrupto. Entonces, lo que hay que tratar es de poder conjugar y tratar de que estas tres cosas, tanto el Estado como la empresa privada, como el ambientalista y nosotros los ciudadanos, podamos, ¿sí?, convivir y todos aprovechar el recurso. Cuando uno habla de sostenibilidad o de sustentabilidad, se refiere a esto. No nos estamos refiriendo más que a otra cosa que tratar de todos juntos conseguir todo. Entonces, necesitamos energía eléctrica. No hay otra salida. Tenemos computadoras, teléfonos. Es lo único que nos mantuvo comunicados este último año y medio. Entonces, no podemos decir que necesitamos ese tipo de energía. No podemos decir toda la energía eléctrica es mala, vivamos con la velita, porque no hubiéramos podido continuar con nuestras carreras universitarias, ni yo con mi trabajo de docencia, ¿sí? Entonces, la electricidad la necesitamos. Ahora, ¿sí qué podemos hacer para que no toda la energía sea energía contaminante, sea energía limpia? ¿Sí? Y bueno, la empresa va a tener que adecuarse a determinadas cuestiones, nosotros a otras, como contribuyentes y como ciudadanos. Los ambientalistas van a tener que entender que es un mal necesario, si quieren decirlo de alguna manera, y el Estado va a tener que controlar. Entonces, si yo tengo una obligación hoy en día, por ejemplo, de que todas las oficinas del Estado, es una ley vieja, no les estoy hablando de una ley de 2020, todas las oficinas del Estado tienen que tener algún tipo de energía limpia que abastezca los espacios. Es una obligación. Hace más de 5 años que es una obligación. ¿Alguien se enteró que hayan puesto una pantalla solar de casualidad en la municipalidad en un juzgado? No. Está bien, el Estado en este caso se tiene que controlar a sí mismo. Digamos, a esto vamos. Todos tenemos que hacer nuestra porción. Si nosotros apagamos las luces cuando no estamos ahí, ponemos luces LED en casa, más bajo consumo, LED, y vamos haciendo desde nuestro lugar lo que podemos. El Estado debería hacer desde su lugar lo que puede, y la empresa, bien, que haga la empresa distribuidora, por ejemplo, la que todos conocemos como EDEA, que es la empresa distribuidora de energía eléctrica acá en Mar del Plata, bueno, que haga sus obras, que haga sus cuestiones, que trate de innovar, de invertir, para que la energía trate de ser limpia. Proyectos, por ejemplo, también de energía limpia en Mar del Plata, con generación de energía eléctrica con las olas. ¿Sí? Obviamente todo esto siempre es offshore, no es que me van a poner un aparatejo en plena popular. Todo esto siempre fuera de la costa, no invade el espacio turístico. Pero ustedes imagínense, con el oleaje que hubo el lunes, hacíamos energía para el mes de julio tranquilo. Bueno, esas cosas tendríamos que aprovechar y tendría que el Estado puede invertir en ese tipo de tecnología. Yo no les estoy hablando de una tecnología rara. Esto se hace en toda Europa y existe, no es que estamos inventando la pólvora, no. Es aplicar algo que ya existe, pero requiere una inversión importante. Entonces el Estado debería controlar eso. Pero el Estado a su vez también tendría obligación de él producir su propia energía limpia. Ahora, yo estoy segura de que siempre va a aparecer alguna ONG que me diga que instalar esos paneles solares rompeolas fuera de la costa va a causar un impacto ambiental. Sí, chicos, todo causa un impacto ambiental. Que nosotros caminemos por un bosque, aunque caminemos con taparrabo, causa un impacto ambiental. ¿Sí? La vida causa un impacto ambiental.
La cadena trófica, cadena alimenticia, como la conocemos comúnmente, causa un impacto ambiental. Todo impacta sobre todos. Todos tenemos un impacto. Hay impactos como, por ejemplo, la cadena alimenticia, que es algo esperable, que es algo natural, y hay impactos como los que tenemos nosotros, los humanos, que hacemos contaminación con emisiones, construcción de edificios, que son distintos, pero no quiere decir que no podamos convivir, ¿sí? Ahí es donde por ahí entra lo más ética ambiental. Perdón, chicos, yo siempre hablo mucho y muy rápido y tomo mucha agua durante las clases. Entonces, volviendo a esto, a los paradigmas. Hace ya un tiempo atrás, nosotros adherimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Son tratados internacionales, se plantearon 17 sostenibles y los países del mundo fuimos adhiriendo a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, no solo Argentina adhirió, sino que el municipio de General Pueyrredón también adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, cuando uno piensa en esto, por ahí, sin haber entrado en el detalle, imagino que por ahí se imaginan que estamos hablando de recursos naturales y de la preservación de recursos naturales. ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo les digo objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo prevenir el cambio climático? ¿O no? ¿Cómo reducir emisiones de gases invernadero? ¿O no? El objetivo número 1, el primer objetivo de desarrollo sostenible es eliminar la pobreza. No es lo que nos imaginábamos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero en realidad sí. Porque, por ejemplo, supongamos, una belleza que prohibimos en la utilización de autos con combustible fósil, ¿sí? O el transporte público tiene que ser eléctrico y ya no más con combustible fósil, no más nafta. ¿Sí? En varios países del mundo es así. Entonces nosotros tomamos una acción de prevención, que es prohibir que utilizamos determinado recurso que es contaminante. Está muy bien, ¿no? Pero nosotros nos vamos a menos de 10 cuadras, 15 cuadras, y tenemos un asentamiento en donde vive gente en una situación de pobreza extrema, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando nos ponemos a pensar en las emisiones del colectivo? Por ejemplo, para decirlo bien en criollo, cuando estamos hablando de que hay gente que no tiene agua potable, estamos hablando de gente que no va a ser cuidadoso en sacar la bolsita verde el día que va la bolsita verde y la bolsita negra el día que va, y reciclar y dividir los recursos. No va a tener bolsita y va a armar un basurero a cielo abierto, no va a tener calles, no tiene cloacas. ¿Dónde van los residuos de los barrios humildes que no tienen cloacas? ¿A dónde piensan ustedes que van? A un pozo. Ese pozo, ¿en qué condiciones está hecho? ¿Sí? Entonces, nos ponemos a veces objetivos o creemos que el medio ambiente es ponerse un objetivo como que aguante el Tesla, vamos todos con los autos eléctricos, no usamos más nafta. Y por otro lado nos estamos olvidando de lo básico. Si la gente no tiene servicios, no tiene educación, vive en condiciones infrahumanas, ¿qué estamos ganando? Lo que estamos previniendo con el combustible fósil, lo estamos contaminando con un pozo mal hecho en donde van todos los desagües cloacales de un barrio. ¿Sí? Entonces, cuando a veces uno cree que este primer objetivo de desarrollo sostenible, eliminar la pobreza, parece más digno de un concurso de Miss Universo y de hablar de paz mundial, en realidad estamos hablando de que el medio ambiente no es solo un recurso natural. Los ambientalistas, que son necesarios, los necesitamos, y está buenísimo que nos hagan ver cosas que no nos hacen ver, tal vez están concentrados en una cuestión de lucha a lo Quijote contra el molino de viento por la explotación de hidrocarburos, pero nadie está viendo el basural que se armó en la esquina en el barrio nuestro, no es que necesariamente tiene que ser muy lejos, ni estamos hablando de
de barrios alejados ni de pobreza extrema. Basurales en las esquinas o en los baldíos hay por todos lados. Entonces, por ahí estos objetivos de desarrollo sostenible lo que nos están queriendo decir es, tratemos de ser más realistas con lo que estamos hablando y con lo que realmente vamos a llamar medio ambiente. ¿Sí? Porque hay cosas que están muy buenas, no sé, hablamos de tecnologías limpias. Bien, buenísimo. Los paneles solares, ¿de qué están hechos? ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es el mineral que usamos? ¿Es contaminante o no es contaminante? Porque sí, es buenísimo. El panel solar me va a dar energía limpia, pero si la industria que va a construir el panel solar contamina por otro lado, tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible lo que hacen es abarcar un montón de cosas que a veces pensamos que no tienen sentido en lo más mínimo, o que decís, esta gente se deliró terriblemente, pero no, en realidad vamos a unir todo. Si culturalmente existen culturas que yo no juzgo ni critico ninguna cultura, pero convengamos, todos nos ponemos de acuerdo, vamos a eliminar la contaminación en el mundo. Luego tenemos una cultura, por ejemplo, que tira sus muertos en el río, y es el río más contaminado del mundo, y bueno, tampoco vamos a lograr que el agua de los océanos sea 100% limpia, ni esté 100% limpia de contaminación. ¿Sí? Paradójicamente, el río más contaminado del mundo, que es el Ganges, surge del manantial más puro del mundo, del glaciar más puro del mundo que está arriba en el Himalaya. ¿Sí? Pero cuando ya llegó a la ciudad, los humanos hicimos lo nuestro, y para cuando llega al mar arrastra, todos los ríos desembocan en el mar, ríos, arroyos, todo desemboca en el mar. Desemboca con ya toda la contaminación que viene del río. Lo mismo pasa con el río de la Plata, o sea, cualquier vía fluvial que nos podamos imaginar desemboca en el mar. Nosotros por ahí uno no se grafica la magnitud, no sé, los arroyos que cruzan la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Son arroyos que vienen desde un glaciar en la cordillera. Todo el territorio nacional hasta que se llama el arroyo La Tapera, pero desemboca en el mar. Nosotros los humanos, ¿qué hicimos? Pusimos un caño enorme para que el arroyo circule por ahí, su circulación natural no esté en el medio de la calle, por ejemplo. ¿Sí? Los entubamos, como decimos, para que sigan circulando hacia el mar, pero no nos molesten a nosotros. Está bien, no juzgo, está buenísimo, entubamos los arroyos, pero ahora, si yo durante el transcurso del arroyo lo voy contaminando, ¿y cómo lo puedo contaminar? Yo lo voy contaminando con un montón de cosas. ¿Sí? Y a veces las soluciones son muy sencillas. El tema es tenerle iniciativa y la conciencia de todos nosotros, ¿sí? Entonces, a veces uno cree que por ahí lo que es cultural, es muy cultural nuestro tirar el papelito por la ventana. Estamos tratando de cambiarlo, ¿no? Vamos en el auto y cada tanto, uy, no, en el bolsillo, cuestiones que vamos cambiando de a poco. Pero esas son cuestiones culturales. Entonces, dentro de los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, tenemos también la diversidad cultural, el respeto a la diversidad cultural, y que a su vez la diversidad cultural pueda tomar conciencia de que es necesario el cuidado del medio ambiente. Entonces, por ahí hay prácticas culturalmente aceptadas en una determinada sociedad, pero que influyen y pueden tener algún tipo de repercusión en algún recurso natural o en el medio ambiente en forma genérica. El desarrollo de la economía es también un objetivo de desarrollo sostenible. Hay una realidad muy cruda. Si yo no tengo trabajo, si yo no tengo casa, no importa si es alquilada, no importa cómo llegué yo a la casa, digamos, si yo no tengo mis necesidades básicas, ¿sí? Totalmente satisfechas o mínimamente satisfechas, ¿cómo puedo yo pensar en si el plástico es reciclable, el vidrio es reciclable? No puedo estar pensando en eso, ¿sí? Porque yo voy a estar pensando en otras cuestiones. Entonces yo necesito que el desarrollo económico genere trabajo para que la gente pueda estar pensando en cambiar todas las lamparitas LED.
No sé si alguna vez fueron a comprar lamparitas LED, pero por ejemplo las lamparitas LED tienen un precio alto, ¿sí? No son baratas. Ahora, ¿qué pasa? Una lamparita LED capaz que te dura 5 o 6 años y te hace consumir muchísimo menos energía y lo vas a ver reflejado en tu boleta de energía eléctrica. Pero si a mí no me alcanza, no me alcanza. Vos me podés dar todos los argumentos ambientalmente hermosos que me des, pero no me alcanza. Entonces no lo voy a hacer. Le voy a dar de comer a mi hijo, o voy a pagar el alquiler para que no me echen a la calle. Entonces, el desarrollo es necesario. Y a su vez también hablamos de otras cuestiones. Si nosotros estamos diciendo, ay, qué barbaridad, el municipio ni ningún organismo nacional tiene una pantalla solar o energía limpia, eólica, la que ustedes elijan. No cumple con eso. ¿Y cómo vamos a cumplir con eso si no tenemos plata? ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué manera el municipio, la provincia, la nación puede realmente dedicarse a eso si no hay fondos? Si tenemos deuda, si no podemos cumplir las obligaciones mínimas del Estado, no podemos estar pensando en eso. Entonces, el desarrollo económico es un objetivo de desarrollo sostenible. ¿Se entiende a dónde van los objetivos? El ordenamiento territorial de las ciudades es un objetivo de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Obvio, pero si yo tomo una ciudad, la que sea, de cero, se funda hoy, el ordenamiento que le voy a dar al territorio, el decir, este es el plano de mi ciudad, este es el centro, y de acá para acá yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y lo proyecto y lo planeo, es lo mismo que cuando uno construye una casa. Si uno hace un plano desde el inicio, proyecta y dice, bueno, la cocina la voy a tener al fondo, el dormitorio adelante, no, mejor el dormitorio al fondo porque el ruido de la calle me molesta, y uno planea la construcción, va a optimizar, ¿sí?, recursos y tiempo. Y va a poder decir, bueno, yo considero que es mejor la cocina adelante por lo que fuera, ¿sí? Y atrás el dormitorio, o el dormitorio al costado y la cocina del otro costado. Si yo una ciudad la construyo sin planificación y sin ordenamiento territorial, lo que obtengo es un caos. Como si yo una casa, en vez de hacerle un plano, hoy construyo una habitación acá, que hoy es habitación, y mañana acá al lado del baño, y pasado de esta habitación es la cocina, y subo acá arriba, ¿sí? Entonces voy a tener bloques separados que se transforman en un caos. Las ciudades también deben ser planificadas, y en esta planificación territorial, yo lo que voy a poder decir es, por ejemplo, y en este espacio alejado de todo va a estar el parque industrial, ¿sí? Entonces la ciudad va a crecer diciendo esto es un centro, microcentro, con determinadas actividades, hacia afuera van lo que empiezan a ser los barrios, los suburbios y luego la industrialización. Si no pasa lo que pasó acá. Cuando se crea el puerto, todas las industrias pesqueras se localizaron por una cuestión de cercanía en el puerto. Y en ese momento tenía cierta lógica, por una cuestión de cercanía al puerto marplatense. Como no había planeamiento, no había un ordenamiento territorial que lo prohibiera, se podían instalar ahí. Con el tiempo, como estaban las fábricas ahí, comenzaron a llegar las viviendas, porque a la familia le resultaba, por una cuestión de practicidad, mucho más fácil hacerse cerca de la fábrica para poder ir al trabajo y estar cerca del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se consiguió? Se consiguió que con el paso de los años, el espacio en donde estaban instaladas las fábricas o las industrias pesqueras fuera realmente residencial y ya no fuera más industrial. Y no fue por una cuestión de ordenamiento territorial, fue por una cuestión de que la vida de la ciudad se fue dando naturalmente así. Pero empezó a molestar esa industria en ese lugar, donde al lado había una casa de una persona durmiendo y la industria con sus olores, sus ruidos, sus contaminantes. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando no ordenamos el territorio. Si no ordenamos el territorio desde el principio, lo tenemos que ordenar después. Y después es mucho más difícil,
No es que no se puede hacer, es mucho más difícil. Nosotros, cuando se estableció el parque industrial y se aprobó el parque industrial, empezamos a pedirle a todas nuestras industrias que se trasladen, ¿sí? No sé si se acordarán, pero bueno, por ahí algunos más grandes nos acordamos de la fábrica de Habana. Primero estuvo en la costa, luego estuvo en Constitución, ¿sí? Los que vivimos y crecimos en ese barrio, recordamos el olor al alfajor continuamente, que bueno, por suerte era olor a alfajor y no a pescado, ¿verdad? Pero recordamos el olor al alfajor todas las tardes, o los momentos que pasábamos por ahí, y hoy a mí la verdad que yo paso y me da una cosa bárbara, miro el lugar y está buenísimo, quedó re lindo, y es como que digo, ay, qué barbaridad, pero claro, esa industria, más allá del olor al alfajor, debería generar ruidos, camiones de carga y descarga, entorpecimiento de tránsito, un montón de cuestiones que para la vida del barrio ya no servían. ¿Sí? Había desordenado el territorio esa fábrica con el tiempo. En su primer momento no habría nada en Constitución, imagino un monte de eucaliptos y nada más. Bueno, con el tiempo generó determinado tipo de problemática a los ciudadanos que vivían ahí. Entonces, cuando se instaló el parque industrial, con el tiempo, porque todo es cuestión de tiempo, no le puedo decir a Habana, no, ¿sabe qué, señor? Váyase mañana. Es lo mismo que un desalojo judicial, yo no le puedo decir, váyase mañana, le voy intimando, le voy intimando, le voy intimando hasta que finalmente se va. Entonces había un plazo de 10 años para que las industrias se fueran relocalizando en el parque industrial. Bueno, finalmente Habana está en el parque industrial y el espacio donde estaba la fábrica, bueno, es una hermosa plaza seca con locales de food truck, etcétera, en el barrio. Pero bueno, eso es lo que pasó y es la dificultad que genera no haber ordenado el territorio desde un principio. Nuestras ciudades, la gran mayoría, sufrieron ese tipo de cambios. ¿Sí? No es que nosotros no planeamos, pero bueno, el ordenamiento territorial nos está marcando esto. Nos está marcando que con el crecimiento de las ciudades, porque en nuestra ciudad, tanto hacia el sur como hacia el norte, como hacia el oeste, crecieron de una manera, hacia el este no creció porque no puede porque está el mar, digamos, si no hubiera crecido también. La ciudad creció muchísimo. ¿Sí? Los barrios que antes eran barrios con poquitas casas, prácticamente uno va tanto para Miramar como para Santa Clara y no encuentra la división. Es como si estuviera poblado derechito. Todo se extendió. Ahora, ¿qué pasó con esas extensiones? Eso genera también una problemática. Se extiende indiscriminadamente. Y entonces, vamos a necesitar más servicios. ¿Sí? Vamos a necesitar mayor energía eléctrica, vamos a necesitar mayor red de cloacas, mayores redes pluviales, vamos a necesitar asfalto en algún momento. El asfalto también es de vida. Vamos a necesitar todos los servicios, gas natural, etcétera, etcétera. Todo eso significa obra, significa recursos, significa dinero. No se hacen gratis. ¿Sí? Sea inversión pública o privada. Yo no estoy hablando de quién tiene que poner el dinero, sino de que realmente son necesidades que va a ir cubriéndose con los años. Entonces, se dan cuenta que no puede estar separado una de otra. El ordenamiento territorial de la economía, el ambiente no pueden separarse. No tenemos posibilidad de decir, me dedico solo al medio ambiente. Porque si yo solo cuido el medio ambiente y los recursos naturales sin cuidar la economía, sin cuidar la calidad de vida de los ciudadanos, en realidad estoy cayendo en simplemente titulares de diario, algunas cuestiones que pueden ser muy animadas, como decir, bueno, fantástico, ahora tengo toda energía limpia, y lo estoy desordenando por otro lado. Si yo no controlo la industria que tiene determinadas lixiviados contaminantes o residuos contaminantes, yo puedo tener energía limpia en todos los organismos estatales, pero la verdad le estoy produciendo un daño por otro lado. Residuos. Residuos es un tema dificilísimo también. Bueno, se dan cuenta, es todo muy complejo como para decir el derecho ambiental son simplemente las leyes de presupuestos mínimos que protegen los recursos naturales. El derecho ambiental es algo más complejo, multidisciplinariedad. Vieron, cuando hablamos de interdisciplinariedad, ya tengo un problema bárbaro para pronunciarla, pero bueno, ustedes me entienden igual. Estamos hablando de esto. No es algo que pueda hacer un abogado, que pueda hacer un ingeniero, que pueda hacer un arquitecto
o que pueda hacer un geógrafo solo. Es algo que tenemos que hacer entre todos, es un proyecto en común. Es establecer políticas de Estado que se respeten, continúen a través de los años, que incluya a todos, a los pobres, a los ricos, a la clase media, a todos. Pero si nosotros dejamos a alguien afuera de esto, no lo vamos a lograr. ¿Sí? Después nos vamos a ver un montón de noticias, vamos a poder ponernos de un lado y decir, bueno, en este lado el Estado es malo, en este lado la empresa es buena, la ONG es mala o la ONG es buena, y poder, pero realmente la información que nosotros tenemos que recolectar para poder hablar de información ambiental o de acceso a la información o de derecho ambiental o de medio ambiente simplemente genérico es muy grande. Entonces, a mí me pasa muchas veces, incluso que yo por ahí, cuando veo algún tema de medio ambiente, digo, uy, pero ¿y esto cómo viene esta historia? Entonces, a veces hay que buscar los panoramas amplios, ¿no? Porque ve y sale con lo que nos dice el medio de comunicación y no es así. Hay que buscar mucho más amplio. No sé si ustedes se acuerdan, durante una cumbre del G20 que hubo acá en Argentina, en el gobierno anterior, que vinieron varios presidentes del mundo, en Francia había una protesta de chalecos amarillos, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan, había una protesta de chalecos amarillos, ¿sí? Y todos decíamos, uy, qué gente mala, ¿no? Le aumentan el precio de los combustibles y mirá cómo se pusieron. Mirá nosotros que no movemos un dedo cada vez que nos aumenta la nafta. Y había como un montón de comentarios, ¿sí? Eh, donde solamente nos estaban contando que esa protesta de chalecos amarillos era porque había aumentado el precio de la nafta. Todo el resto del trasfondo no lo sabíamos los argentinos, y capaz que no lo averiguábamos, porque si para mi vida cotidiana no lo necesito, bueno, yo como estas que me gustan, y sí las investigo, me puse a investigar qué era. Digo, solamente por el precio de la nafta es semejante lío. El tema fue el siguiente: Francia es el país del mundo que tiene la legislación más estricta sobre emisiones de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, lo que hizo Francia fue la prohibición de utilización de un determinado tipo de combustible fósil que se usa en el campo de Francia. Y dijo, a partir de este año, este combustible no más, ¿verdad? Entonces, les aumentó el precio, porque ¿qué manera tengo yo de hacer que vos no consumas algo? Si te sale 5 pesos, no sé, por decirlo, algún barbijo te sale 5 pesos, y el super barbijo te sale 1000 pesos, ¿vos cuál vas a consumir? El de 5 pesos, ¿no? Es natural, lo hacemos todos los seres humanos. ¿Qué hizo el gobierno de Francia? Aumentó el combustible fósil que utilizaban los tractores en el campo un 300, 400%. ¿Cuál era el objetivo del gobierno de Francia? Que se pasen a un biocombustible más barato, más limpio, para ellos poder cumplir con los altos estándares que se pone el gobierno de Francia después del Acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Sí? El acuerdo dice, este país va a reducir tanto, este país va a reducir tanto, y Francia fue el que se puso el objetivo más ambicioso. ¿Sí? Es decir, yo en 5 años reduzco un 100%, una cosa de decir no se puede cumplir. Bueno, para ese no se puede cumplir, el presidente tenía que tomar medidas muy fuertes. Lo que hizo fue esto, levantar el precio de este combustible que es altamente contaminante, que es un combustible que de hecho no se usa en muchas partes, que solamente lo usaba el campo, no es la nafta del señor que maneja, no, es simplemente un combustible que usaban en el campo. Se los aumentó tanto con el objetivo de que se vayan hacia un biocombustible más barato. Ahora, todo eso nosotros no lo sabíamos. Y nosotros decíamos, qué malo este presidente de Francia, se vino para acá, desaumentó el precio y se quedaron todos mirando para el norte y el tipo en la cumbre en Argentina paseando. Cuando uno indaga un poquito más y descubre, y bueno, es como yo decía, ni el Estado es tan malo, ni el empresario es tan malo, ni la ONG es tan buena. O sea, no somos los ciudadanos ni las agrupaciones santos que debamos tener el apoyo de todo el pueblo,
ni tampoco los gobernantes son los malos o corruptos, ni tampoco las empresas son las contaminantes malas. Cada caso tiene sus particularidades, sus cosas buenas y sus cosas malas. No hay forma de convencer a todos, no hay manera de que un cambio tan importante o tan drástico en cuestiones ambientales no afecte a alguien. ¿Sí? Si yo hago un cambio muy fuerte en el medio ambiente, voy a afectar a alguien. O afecto al pueblo, o afecto al Estado, o afecto al empresario. No hay una manera de hacer cambios bruscos sin afectar a la forma de no afectar a nadie, es ponernos todos de acuerdo. Es buscar un punto intermedio. ¿Sí? Para eso, por ejemplo, son las audiencias públicas. Para poder tener la información, para poder saber y para poder contar después y ponernos sí realmente de un lado. A mí muchas veces en estos días me han preguntado, incluso en el trabajo y en varios lugares me han preguntado qué opino yo de el tema de que pongan las plataformas petroleras fuera de la costa. Y yo la verdad que yo a todos les dije lo mismo. Y yo voy a esperar a la audiencia pública, a ver qué sale, que sale publicado en los medios o que sale en las páginas de medio ambiente o en las páginas judiciales, para poder decirte, primero, yo no soy ingeniera en hidrocarburos, con lo cual yo, el tipo de tecnología que utilizan o no utilizan, puedo leer, pero no soy técnica y no te voy a decir si es 100% limpia, no, es mala totalmente. Y después va a depender de cómo se hagan las cosas. Ahora, estas petroleras, estas plataformas offshore, no es que vienen a Argentina y no existen en ninguna parte del mundo. Existen en un montón de partes del mundo. Algunas veces hay accidentes, sí. Incluso hay películas sobre eso. Pero otras veces no hay accidentes y funcionan bien. Entonces, en realidad depende de cómo se haga. Yo no puedo hoy, que no tengo información de ningún tipo, lo único que pude leer fue la convocatoria a la audiencia pública, ponerme del lado de nadie. ¿Sí? Porque también eso es irresponsable de mi parte. Entonces, vamos a esperar, veremos a ver qué dicen, a ver qué información nos llega después de mañana a las 10 de la mañana, y ahí cada uno saque su propia conclusión y aprendan a pensar por sí mismos. ¿Sí? Yo siempre lo que trato cuando les hablo de medio ambiente, a quien sea que les esté hablando, empecemos a tomar puntos de decisión y nos posicionemos en un lugar con información. Entonces, cuando todos somos responsables en tener una opinión fundada, es distinto el ambiente en el que vamos, o sea, es distinto lo que generamos en el ambiente que tenemos alrededor. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿es bueno o es malo? Y nosotros decimos, bueno, entonces vamos generando en nuestro ambiente alrededor un cambio. ¿Sí? Yo no les voy a hablar de que el cambio es el cero contaminación y cuestiones felices. No, el cambio es aprender a pensar nosotros. Si ustedes van a ser abogados, ya casi están, les falta un poco más, un poco menos, pero van a ser abogados. Bueno, hay cuestiones que nosotros también tenemos que pensarlas y saber que la legislación existe, pero si el cambio no viene desde quienes aplican la normativa, tampoco es cambio. La normativa puede ser muy buena, nosotros todos somos abogados, también sabemos que la normativa tiene mucho de interpretación. Entonces, el juez, por ejemplo, es el quien interpreta la norma. Entonces, el juez, para poder interpretar una norma, tiene que tener una opinión, que esa opinión sea fundada. Entonces, el día de mañana, cuando interprete una norma para un lado o para el otro, va a tener un fundamento, va a tener una base que tuvo información y que está consolidada, ¿sí?, en cuestiones más arraigadas y más profundas. Porque el medio ambiente está de moda, pero está de moda. Mucho por ahí no sabemos de algunas cosas, nos pasa a todos. Pero en realidad es importante saberlo. Entonces, después, cuando una persona tiene que decidir, y esa persona es un juez, por ejemplo, que alguno de ustedes, ¿por qué no?, el día de mañana va a ser juez, esa persona no puede dejarse influenciar ni por los poderosos, ni por las empresas, ni por las ONG, ni por la opinión pública. Porque si yo me voy a dejar hoy guiar por la opinión pública,
La opinión pública dice que toda la explotación offshore es mala, mala, feo, feo, feo. ¿Sí? Y realmente no lo sé, esperemos a ver qué es lo que quieren hacer, porque tampoco sabemos qué es lo que quieren hacer. O sea, sí, explotación, plataforma, no sabemos. Todo con el fracking, con Vaca Muerta, unos horrores, y todo el mundo, y la opinión pública, qué horror Vaca Muerta, y el Estado diciendo, no muchachos, es lo mejor que nos va a pasar, porque es una gran explotación, un montón de recursos, plata, plata al bolsillo, ¿sí? El pueblo va... ¿Y alguien sabía lo que era el fracking? No. Sabíamos lo que decían los ambientalistas de Vaca Muerta, sabíamos lo que decía el Estado, y nadie sabía qué es realmente el fracking. Les cuento, el fracking, que en realidad es partir, es una máquina que empieza a bajar, ¿sí? Y a abrir la tierra. Pero empieza a bajar distinto de lo que es la explotación común de hidrocarburos. Baja a una profundidad muy grande. Pero el quiebre que produce es como muy, muy, muy específico, con una determinada tecnología. Entonces, hace como una especie, como si yo les explicara que viene como un tubito, ¿sí? Un agujerito que tiene un milimetraje muy mínimo, entonces rompe en horizontal, la plataforma común rompe en vertical, ¿sí? La que todos tenemos, la que vemos en las películas que sale el petróleo hacia arriba, rompe en vertical. El fracking rompe en horizontal, a mucha profundidad, y se tira como una especie de vía o de cañito o acueducto, se los estoy diciendo muy sencillo, y el petróleo pasa por ahí, que viene de muy abajo. Puede ser que esté así hecho el fracking, en diagonal, digamos, o en horizontal a mucha profundidad. Los que dicen que contamina, en realidad no dicen que contamina, es limpia, ¿sí? Es una tecnología limpia. Lo que produce es profundidad y la composición del suelo puede o no generar inestabilidad en el suelo. Si yo me voy muy profundo y toco una área de la composición de la Tierra que se llama placa madre, ¿sí? Puedo generar inestabilidad en el suelo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasó en el edificio de Miami. Si yo rompo la base, se me va a caer todo. Puedo hundir un pueblo si lo hago mal. ¿Sí? Eso es porque el fracking es algo judicial. Ahora, ¿qué posibilidades hay reales de que el fracking se haga a tanta profundidad que toque la placa madre en Argentina? Porque cada zona tiene su propia distancia la composición del suelo cambia, entonces no es lo mismo que la placa madre en Argentina que la placa madre en Inglaterra, donde el fracking se hace en todas partes. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo usar una zona sísmica en la cordillera que hacer fracking en la pampa. ¿Sí? Nosotros, la cordillera, que es una zona sísmica, que tenemos una falla, ¿no? Como la falla, bueno, las fallas tectónicas, las placas tectónicas que se mueven siempre, no es lo mismo, ya hay movimiento bajo la tierra. La placa madre va a estar más profundo porque se va, o sea, la cordillera es eso, la cordillera es, una montaña es dos placas empujando, ¿sí? Entonces, nuestra tierra ya se mueve siempre, es inestable. Es más probable que la placa madre esté a muchísima más profundidad que en la pampa. ¿Sí? Es una cuestión natural. Eso nosotros lo podemos saber y nos podemos enterar cuando se hace una audiencia pública o cuando la información ambiental es publicada. Todo esto que yo les estoy contando tiene que estar en una evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a dejar guiar solamente por no digo que todos nos pongamos a leer evaluaciones de impacto ambiental, chicos, no. Pero lo que estoy diciendo es que a veces es mucho más complejo que solamente lo que sale en el diario. El fracking en realidad, lo que están haciendo en Vaca Muerta, es una de las tecnologías más limpias y más modernas a nivel mundial. Después hay que ver cómo se está haciendo acá, ¿sí? Y si se está haciendo realmente correctamente, porque siempre se puede hacer todo mal, digamos, siempre hay la posibilidad de hacer las cosas mal. Pero en realidad, la tecnología en sí misma, el fracking en sí mismo, no es malo. ¿Sí? De hecho, por algo el mundo cambió de la tecnología antigua, donde se hacían esas plataformas, que son las que vimos en las pelis, la de los Beverly ricos, y ahí se nota que soy vieja,
esa era más perjudicial, porque vos hacías pocitos todo el tiempo, ¿sí? Uno al lado del otro, ¿sí? Entonces ahí inutilizabas muchísimo territorio. Acá con el fracking vos no inutilizás metros, porque todo pasa muy profundo por abajo. Vos haces una sola torre por la que va a salir el crudo, y todo lo demás es bajo tierra. Entonces vos podés tener barrios cerca, tener ciudades, un shopping, lo que vos quieras, si está bien hecho, ¿sí? Como todo. Lo mismo con las energías limpias, y lo mismo es con la explotación de hidrocarburos offshore, ¿sí? Entonces, acá pasa lo mismo. Los ambientalistas nos dicen que es malo, que nos dicen que es horrible, y YPF nos está diciendo, muchachos, está buenísimo, tenemos una plataforma con una cantidad de petróleo en el mar impresionante, vamos a volver a ganar plata, yupi yupi, y en el medio estamos nosotros que no sabemos a quién le creo y a quién no. Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Con información. Es la única manera. Y esa sí es una exigencia nuestra. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que esa información sea pública. Que sea pública no puede ir cualquiera. ¿Por qué? Porque ustedes imaginan que somos 50 millones, supongamos que no quieren ir los 50 millones, pero que quieran ir 20 millones a una audiencia pública, imposible. ¿Sí? No existe. Entonces es entendible que haya que inscribirse, que tenga que ser una ONG o algún tipo de organización. Eso es entendible. Ahora, el resultado sí tiene que ser público. La evaluación tiene que ser pública. Si hay licitación o concesión, el tipo de contratación que el Estado haga, tiene que ser pública. La información del Estado tiene que ser, es un deber que sea pública. Vieron ahora que con el tema de las vacunas, a todo, bueno, una locura, y vieron que hubo gente que salió a decir que era confidencial el contrato del Estado con la que fuera que provee vacunas, que es confidencial. No, chicos, nada es confidencial en el Estado, ni debe serlo. Es lo que me garantiza la transparencia del Estado, la eficiencia del Estado. Todas las compras del Estado y las contrataciones del Estado son públicas. Es un principio de contrataciones del Estado. O sea, la ley de contrataciones, sea nacional, provincial, la normativa de contrataciones del Estado es que tiene que ser pública. De la misma forma que tiene que ser pública la nómina de empleados, eso es una contratación del Estado, también tiene que ser pública cualquier licitación o cualquier tipo de contratación que haga, desde el contrato de alquiler que tiene, donde tiene el edificio tal, hasta todo el resto. Todo tiene que ser público. Después tenemos limitaciones, que lógicamente tenemos un municipio chico, en el interior de la provincia. Bueno, ahora ya no puedo decir la excusa del acceso a la red y a internet, porque bueno, con este último año nos hemos tenido que poner todos en caja y ser todos muy tecnológicos. Pero hay mucha falta todavía de modernización en el Estado, falta que el Estado le dé una vueltita de tuerca a esto de lo que es la publicidad de sus actos, y esa publicidad de sus actos es el acceso a la información. Si nosotros entramos, por decir una pavada, a la página web del municipio, y en la página web del municipio pudiéramos ver absolutamente todo lo que hace la municipalidad, desde qué compra, qué vende, los horarios de los colectivos, a qué hora pasa el recolector de basura, lo que ustedes quieran, qué industria se radicó, qué evaluación de impacto ambiental. Si nosotros pudiéramos tener acceso a todo eso, eso sería garantizar la información. Ahora, la realidad, ¿sí?, del municipio, por ejemplo, lo que yo puedo hablar, que es lo que yo conozco del municipio de General Pueyrredón, es que nosotros tenemos que mandar a construir un pilar de electricidad para poder cambiar de tarifa, porque la cantidad de watts que gasta el municipio hoy no es gastaba hace 20, 30 años atrás, ¿verdad? Porque la informatización, la cantidad de computadoras, la cantidad de aires acondicionados,
Hay muchos lugares donde la calefacción es con frío-calor por aire acondicionado en el municipio. Entonces, hay un montón de cuestiones eléctricas, las pavas eléctricas que tienen los empleados. O sea, todo lo que hace a los sistemas informáticos del municipio requiere una alimentación mayor. ¿Sí? Entonces, para eso se está modernizando, se va a modernizar y se le va a dar mayor potencia. Bueno, imagínense que hoy, si no tiene la potencia para abastecer las computadoras que tiene, si uno enchufa un caloventor porque tiene frío en plena ola polar, salta la luz de todo el municipio, entonces claramente tampoco podemos estar hablando de que la página web sea súper moderna, ni tenga cargada toda la información, ni tenga espacio para guardar toda la información. Entonces, eso es lo que hace a la modernización del Estado y el acceso a la información. De a poco somos un país que tiene problemas económicos, entonces de a poco se va a ir haciendo. Lo que sí es importante es que todos nosotros, porque ninguno de nosotros sabe dónde va a estar mañana, ¿sí? ¿De qué va a trabajar mañana? ¿A qué se va a dedicar? Uno estudia una carrera creyendo que teniendo proyectos y pensando que la vida nos va a llevar por un camino y muchas veces nos lleva por... Y capaz que terminamos en un lugar en donde todo esto sea útil, sea desde la opinión de un juez o de un empleado judicial, aunque no llegue a juez todavía, siendo un empleado municipal, siendo un funcionario, quien te dice, el asesor de un legislador, que le puede hablar acerca de cómo realmente legislar y que sea útil, porque nosotros podemos legislar que sea una preciosa ley y que luego no sea útil para la aplicación. En un montón de normas, más las ambientales. Por ejemplo, nosotros siempre en medio ambiente, una cuestión importantísima es la legislación es muy buena, pero si yo no tengo reglamentación, no tengo la manera de aplicarla. Entonces tengo una ley de presupuestos mínimos brillante, pero no tengo forma de aplicarla. Ninguna ley de presupuestos mínimos establece delitos ambientales. ¿Está bien? Los delitos siempre tienen que ser regulados en el Código Penal, no en las leyes, pero algunas cosas se puede hacer. Ahí no es tan taxativo de que sí o sí en el Código Penal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las sanciones en medio ambiente? Y las sanciones son multas. La pago y sigo, que es el contaminador pagador, o el Estado no me la cobra nunca. ¿Sí? Entonces, la ley de presupuesto mínimo está buenísima, es excelente, pero si la sanción no existe, entonces realmente tampoco es tan buena la ley. Bueno, capaz que alguno de ustedes el día de mañana es asesor de un legislador y puede ayudar en estos temas. Entonces, la conciencia de lo ambiental para mí es más fundamental que simplemente conocer una ley. Nosotros podemos hablar de la ley, de la jurisprudencia, y sentarnos porque somos abogados y charlar un montón, pero realmente la conciencia no la vamos a obtener de la ley o de la normativa o de la interpretación que tuvo un juez. La conciencia, la ética ambiental, es algo que tenemos que incorporar en lo diario, en lo de todos los días, ¿sí? En el cuidado más mínimo y que a veces parece una pavada de no tirar el papelito en la calle, de cambiar la lucecita, la lamparita cuando se me quemó, bueno, compro una LED. Son pequeñas cosas que no van a salvar el mundo, pero sí hacen a la ética colectiva. Nosotros somos ejemplo, todos somos ejemplo de algo, bueno o malo, más o menos. Entonces, eso es lo que hace que se reproduzca. ¿Vieron ahora? Hay alguna publicidad, creo que de Nat Geo, que explica esto, que nosotros somos ejemplo, todos somos ejemplo. Y todo así como el rumor se esparce y no tiene fin, cualquier chisme que larguemos al mundo se esparce, no tiene fin y crece, bueno, las acciones también. Entonces, si el de al lado ve lo que vos haces, en algún momento te va a imitar. Tus hijos te van a imitar. Tus hijos le van a decir al amiguito, no, eso no se hace. Entonces, siempre somos agentes de cambio. Puede ser un cambio enorme o puede ser un cambio chico. Lo importante es cambiar la perspectiva del paradigma, ¿sí? Y entender que el medio ambiente no es solamente un recurso natural, no es solamente cómo cuidar los glaciares, sino que es una cuestión mucho más amplia, mucho más compleja, en la cual todos
podemos poner nuestro granito de arena, aunque simplemente sea siendo conscientes de lo que hacemos y no mucho más, porque no está a nuestro alcance tal vez, pero bueno, eso es importantísimo. Les hago una pregunta. Hablé un montón. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren saber especial? ¿Algo que les genere duda? ¿Se aburrieron mucho? Una consulta, doctora. Justamente busqué algo sobre el cordón frutihortícola y los agroquímicos en la zona de General Pueyrredón. Hay una página de la municipalidad, está en la ordenanza, la 1520 o algo por el estilo, pero no hay nada, no dice nada abajo. No dice qué acciones se cometieron, si hay jurisprudencia, si algún juez dijo algo, si fueron contra la provincia porque la provincia puso una cosa distinta. Desapareció, no dice nada. Bueno, a eso es a lo que yo voy con el tema de información ambiental. Nosotros podemos acceder a la ordenanza, ¿sí? Nuestra ordenanza municipal es bastante restrictiva en la utilización de agroquímicos, y después tenemos toda una problemática atrás, que obviamente algunas por razones de falta de información o de transparencia no son públicas, y otras porque hay veces que el municipio queda atrapado, o por lo menos en este caso en particular pasa que nos quedamos atrapados en una normativa que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar eso, ¿sí? Es muy difícil de controlar. Y a veces uno dice, ¿por qué va a ser difícil? ¿Cómo? No puede ser que... No es una excusa, no es para nada una excusa, pero hay una realidad también. El municipio no tiene autonomía. Los municipios en la provincia de Buenos Aires no tienen autonomía. Nos las dio la Constitución Nacional y la provincia de Buenos Aires no la legisló, y de hecho no dijo nada y no tenemos autonomía. Entonces, nosotros tenemos un choque de normas entre lo legislativo a nivel provincial y lo legislativo, y a su vez tenemos una limitación en, por ejemplo, en el cordón frutihortícola. Lo que específicamente pasa es que frente a una denuncia de un vecino, el municipio no puede ingresar a la propiedad privada, porque el Estado no puede ingresar a la propiedad privada. ¿Sí? Es una realidad. Yo no puedo ingresar, municipio, a la propiedad privada de alguien si ese alguien no me invita a pasar. Claramente, ningún productor que esté utilizando algún agroquímico en infracción me va a permitir a mí ingresar para tomar una muestra. Entonces terminamos, ¿no es cierto?, diciéndole, ¿qué hace el inspector? Se para en la puerta y se queda ahí 24/7 esperando que pase el avión que está fumigando, o que pase el señor con el mosquitero, se llama la mochila que tiene el agroquímico, esperando a ver si huele a Monsanto. No, es muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la real forma? Y bueno, tiene que pedirle a la justicia un interesado que habilite al municipio a realizar un allanamiento. Es un allanamiento ingresar a una propiedad privada, ¿sí? Salvo que yo pueda demostrar que no es lo que pasa habitualmente, que, por ejemplo, hay una norma también que dice cómo poner los residuos y los envases de agroquímicos. Hay agroquímicos nocivos y hay agroquímicos que no son nocivos, ¿sí? Pero hay una ley provincial que nos dice cómo disponerlos. Salvo que, por ejemplo, el señor no cumpliera con esa normativa que dice de qué manera tengo yo que deshacerme de los envases, y el inspector municipal pueda constatar que en el tacho de basura de esa quinta o de esa área existe un agroquímico que está prohibido, ¿sí? Por ejemplo, eso sería una forma, pero también es como muy a los Sherlock Holmes, tiene que ir a adivinar a ver si puede conseguir. Entonces, la restricción de nuestra ordenanza en papeles y en teoría es fantástica, porque la verdad es que es fantástica. Ahora, ¿qué información querés que te ponga el municipio en la página? Si está con unos problemas bárbaros. La aplicación de esa norma está judicializada, está en la corte, por ejemplo, en cuanto a agroquímicos, ¿sí? No Entonces, conozco todavía no familias que es... están en el cordón
que justamente fueron a plantearlo a la justicia por el hecho de que envenenaba a los chicos. Fertilizaban o lanzaban algún agroquímico para cosechar frutillas. Desaparecían todos los bichos de ese campo, se pasaban al campo de él, a la chacra de él. Pero a su vez, la ola de fumigación entraba en la ventana del dormitorio de los chicos. Entonces, hasta que no puso esa barrera judicial, digamos, que consiguió que por lo menos 200 metros más allá dentro del campo no se le venía. No se venía. Pero digo yo, justamente, digo, pero si está lo que le planteaba a él, tenés la ordenanza que dice que son tantos. Sí, pero ¿quién lo controla? Si no voy yo y me agarro a los tiros con el vecino, mis chicos están todos envenenados. Ese es el tema. Es que en realidad el control que tendría que ejercer el municipio, pero tampoco tiene las facultades para hacerlo, es más complejo. No es simplemente ir a ver si están, sí, porque ustedes imagínense que una propiedad, estamos hablando de extensiones que no son una manzana, son grandes extensiones. Entonces, a mí, supongamos que el propietario muy amablemente me deja entrar a un área. Bueno, y me muestra un área. Yo no sé si en la otra hectárea o en las últimas hectáreas del fondo están utilizando la misma técnica. Hay toda una técnica, está regulado cómo hay que utilizar el agroquímico. Por ejemplo, los aviones, ¿sí?, están prohibidos. Uno no puede fumigar con aviones. ¿Por qué? Y bueno, lo técnico muy específico es que no puedo controlar la deriva del viento. Entonces, no puedo controlar el viento, es un elemento de la naturaleza que no puedo controlar, la deriva es hacia dónde va, ¿sí? Entonces no puedo controlar la deriva del viento, y no puedo controlar hacia dónde va a terminar yendo ese agroquímico. Yo solo quiero tirar el arbolito de acá y capaz que termina 400 metros para allá. Por eso lo que está permitido es la mochila mosquitero. Sí, digamos, el señor que va con el tanque y fumigando específicamente a esa planta, por ejemplo. Ahora, eso tampoco evita la deriva del viento. ¿Es menor cantidad? Sí. ¿Es menor medida? Sí. Tampoco evita la deriva del viento, eso no lo puede hacer. Lo que sí tendría que hacer es un técnico decirme, no, mirá, hoy el viento viene del este, tenés una propiedad al este, hoy no fumigues, porque se va a ir hacia allá. ¿Sí? Un ingeniero agrónomo o un técnico debería de informarme ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo hace el municipio para controlar eso? Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Es lamentable, pero es muy difícil. Después hay un montón de cosas que yo les voy a contar que la verdad que es horrible. Está bien, está prohibido el avión. La realidad es que nuestro cordón frutícola utiliza una persona con una mochila cargando el agroquímico. ¿Ustedes piensan que esa persona pobre que lleva la mochila no está contaminada? ¿No lo respira? Por más que se ponga algún tipo de protección. ¿No le entra en la piel? ¿Sí? Entonces, a veces es tan inhumano toda la cuestión que rodea a la agricultura y es tan difícil, y hay tecnología que hace que sea muy fácil, ¿verdad? Pero todo eso es inversión. Hay agroquímicos que no son nocivos. Están ¿Cómo me fumigando decías, con una perdón, manera Daniel? fumigando como una especie de lluvia, como si fuera un carrito que va con ruedita de cada lado, tira 20 metros o 30 bueno, y van tirando con eso. Lo he visto en Balcarce, estaban trabajando con eso. Porque justamente en Balcarce eso es... también, en Balcarce yo he visto el avión. Bueno, eso en realidad es lo más recomendable, ¿sí? Es una especie de carrito, tractor, se utiliza ese tipo de máquinas para fumigar, que sería lo más recomendable. Bueno, la verdad es que acá se ha sancionado a algunos productores porque iba un señor pobre con la mochila, con agroquímico cargado a su espalda. Y es su trabajo, y es lo que le da de comer. Yo al señor no lo juzgo, pobre hombre, ¿no? Pero no es tan sencillo. Todos los temas de control ambiental son muy difíciles, y el tema está en qué facultades le da la legislación al Estado para controlar. El Estado municipal tiene, por lo menos en el municipio General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires, todos los municipios tienen muy acotada la libertad de movimiento.
porque no son autónomos. Sí, está la ley de municipalidades, ¿no? Pero no la conozco bien qué les La ley permite en caso. orgánica, Sí, no hay nada más feo, horrible y retrógrado que la ley orgánica de las municipalidades. Primero que es una ley que se dictó en la dictadura, que más allá de lo que uno pueda pensar de la dictadura, mínimamente hace más de 40 años. sí, Sí, ha o sea, ya cambiado un poquito el ya mundo. quedó como en un lugar muy extraño esa ley. La provincia lo que tiene es la ley orgánica para las municipalidades. Ahora hay, por ejemplo, distintas leyes que regulan distintas cosas dentro de lo que es el municipio, porque en provincia, por ejemplo, hay una ley de contrataciones del Estado. Entonces, la LOM y esta otra ley conviven y no necesariamente dicen lo mismo. Entonces, hay como una contradicción entre algunas cuestiones de una norma y la otra que no sabemos cómo hacerlo. Hay otra legislación que nosotros en la municipalidad lo llamamos reglamento de contabilidad, que es otro reglamento de acción dentro del municipio, de cómo los inspectores tienen que manejarse. Entonces, la legislación está como toda muy separada y tenemos una parte que nos baja a la provincia, porque la LOM es una ley orgánica, es provincial la LOM. Y después tenemos nuestras ordenanzas. Entonces, es como una cuestión de legislación difícil, no digo absurda, porque está bien que haya, ¿no? Pero es como engorroso, ¿no? Tenemos una ley provincial que nos Sí, dice una cosa, el municipio no tiene margen. Es bastante así complejo. como así como que tenemos una constitución que se generó en el 94 y un código civil nuevo a partir del 2015, también a lo mejor sería momento de que si hubiera una voluntad política de decir, bueno, muchachos, vamos a organizar la provincia de una manera que sea, aparte de pidiendo la autonomía que está por constitucionalidad, ¿no? O sea, y Y aparte que bueno, hay por lo menos Mar del Plata siempre sostuvo y la pidió, pero hay que reformar la constitución provincial. Necesitamos un acuerdo político y la verdad es que, bueno, no es fácil. no es no, justamente no en este año. Este año menos, pero sí, sería fantástico. Sería fantástico y sería fantástico para el municipio poder tener una carta orgánica, porque la carta orgánica del municipio sería como la constitución de Mar del Plata. Y ahí podríamos legislar lo que Mar del Plata necesita, no lo que la provincia de Buenos Aires nos dice que necesita Mar del Plata. Sí, si no, Es volveríamos difícil. al comisionado de principios del siglo XIX, ¿no? Bueno, pero estaría bueno avanzar, no volver hacia atrás. Sí, pues si no, nos quedamos ahí. Todavía estamos esperando que don Patricio Peralta Ramos le den el permiso para construir. Que está complicado. Pero bueno, nuestra municipalidad tiene este régimen raro. Pero nosotros tenemos muy buenas ordenanzas ambientales. El problema es que no tenemos autonomía ni injerencia para hacerlas cumplir. O por ejemplo, si tenemos una industria que contamina, ya es lo último, porque acabo de ver la hora y ya me estoy cumpliendo todo el horario, pero una industria que contamina, y nosotros en vez de sancionar en Mar del Plata, o sea, no puede el municipio sancionar a la industria, lo tiene que mandar a la provincia, a La Plata. En La Plata, hasta que se dan cuenta que llegó y que lo tienen que tratar, la sanción a la industria. Sí, capaz que pasó 5 años y ya no contamina, ya se fundió, ya se fue a otro país, qué sé yo. Sí, Sí, entonces, cerró. no puede ser, no es, sí, cerró, lo que cambió de nombre y ya no la puede sancionar porque tiene otro nombre y tiene que volver a empezar. Es terrible que no tengas la posibilidad de tomar decisiones y aplicarlas en un municipio, ¿no? A esta altura de los acontecimientos, siglo XXI se supone, ¿no? Pero bueno, chicos, no los quiero aburrir más. Si me dejan, puedo estar hablando toda la noche, así que mejor no me dejen. Espero que les haya servido Muchas gracias. y bueno, espero encontrarlos tal vez en otro momento. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Buenas Muchas gracias, noches, Paula. Muy buena la clase. descansen, descansen. Chao, hasta luego.